Hola, bienvenidos al curso del Derecho en la Vida Ciudadana. Estamos empezando nuestra semana 6 y con ella la unidad 3, en donde estaremos hablando sobre los derechos humanos, este tema que es, digamos, de tanta actualidad y tanta relevancia. Para trabajar este tema vamos a desarrollar una actividad que se llama los derechos humanos en la vida práctica. Bueno, en esta actividad vamos a desarrollar, digamos, dos partes. La primera parte consiste en que visitemos estas páginas, la de la CODEI y la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para obtener información que nos permita responder estas preguntas sobre los derechos humanos. ¿Qué son? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad actual? ¿Cómo se clasifican según su generación? O sea, aquí vamos a encontrar que hay unos de primera, de segunda y de tercera generación, entonces sería decir cuáles pertenecen a la primera, cuáles a la segunda y cuáles a la tercera generación. Y sobre la CODEI expresamente hablar sobre cuál es su estructura, sus atribuciones, los servicios que presta y mencionar su visión y misión. Bueno, ya teniendo esto, pues vamos a tener, digamos, como un primer panorama. Y siempre en estas páginas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la del Estado de Yucatán, visitaremos estas secciones que se llaman el procedimiento de queja, nuestros derechos y grupos vulnerables. En estas secciones vamos a encontrar más información que nos va a servir para el desarrollo de esta segunda parte de la actividad, en donde lo que haremos es consultar este caso, que está de hecho en la página de la Comisión Nacional, y ya que ya hemos leído el caso, vamos a responder estos cuestionamientos con respecto a lo que allí nos dicen. Primero, identificar en qué momento, o sea, cuándo y quién es quien viola los derechos humanos. Mencionar la forma de explotación y o violación que se da en el caso presentado. Mencionar a qué grupo vulnerable pertenece el presunto agraviado de los derechos humanos, qué artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se violaron, a qué se refiere cada uno de ellos y cómo se observa en el caso. Es decir, si yo voy a decir se violó tal artículo, este artículo se refiere a esto y yo digo que se violó porque esto se observa en el caso. Después vamos a clasificar los derechos humanos según sea el caso, en primera, segunda o tercera generación. O sea, recuperando lo que habíamos hecho aquí en la primera parte, pues lo vamos a vincular con lo que se nos está presentando, diciendo, bueno, estos derechos que se violaron pertenecen ya sea a la primera, a la segunda o a la tercera generación. Por último, a manera de simulacro, vamos a presentar una queja del caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Y finalmente responderemos cuál es la importancia que tiene la difusión de los derechos humanos. Una vez ya realizado todas estas partes, los vamos a integrar en un solo archivo. Podemos utilizar este formato, es un formato de Word, en donde, digamos, ya están todas las partes, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, aquí está la portada para que ustedes le pongan sus datos. Y ahí está, aquí está sobre la primera parte, las preguntas, y entonces ustedes pueden ir introduciendo las respuestas. Y de la segunda parte, que es el análisis de caso, igual está cada una de las preguntas. Y ya, pues es grabar ese archivo con esta nomenclatura y subirlo para su revisión. Como ven, se trata de una sola actividad compleja, en la que ustedes tienen que desarrollar pues bastante, pero también es bastante interesante y estoy segura de que nos va a ser de bastante utilidad porque, como decíamos al principio, este es un tema muy relevante, muy actual, entonces pues con esta actividad ya tendremos un panorama bastante más complejo sobre todo este tema de los derechos humanos. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes.